Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con los especiales de la serie Jill Poison Slow. Pang se quedó atónita y divertida cuando llegó a la cama y la doctora Pren la empujó hacia abajo, sentándose encima de ella sobre sus pies. Lo que la hizo hacer un sonido fue cuando la doctora Pren le soltó el cabello y lentamente quitó la prenda de arriba. Lo más impresionante fue la mirada tan cautivadora que le estaba dando, tan linda que era difícil creer que era su doctora. Hace calor. ¿Ya estás casi sin nada y todavía tienes calor? Aún estoy sin nada. Entonces vamos a quitarte todo para que no sientas calor. La mirada alegre de la doctora Pren hizo que Pang no perdiera el tiempo en hacer que se recostara en la cama y asumir la posición superior. Más rápido, con semejante orden, ¿cómo podría hacerlo lentamente? El beso comenzó, aunque Pang fue quien lo inició. La doctora Pren, que no estaba muy consciente, no le gustaban los besos largos. Cuando duraba demasiado, giraba el rostro y empujaba a Pang. Pero Pang no estaba dispuesta a permitir que su amada doctora la alejara. Si no podía besar sus labios, la besaría en otro lugar. Pero cuando sus labios estaban a punto de tocar a la otra persona, Pang suspiró profundamente, sintiendo una repentina oleada de frustración. ¿Cómo no sentirse frustrada cuando la doctora Pren se quedó dormida? Pren, no te duermas. No hubo respuesta, pero esa mujer ya estaba dormida. Pang hizo un gruñido. Pren, ¿me vas a dejar así? La tercera vez. Tocó y suplicó, pero la doctora todavía estaba profundamente dormida. Si vas a ponerte así y luego dormir, no te dejaré beber otra vez. A pesar de sus quejas, Pang sonrió y observó a la mujer tomada que dormía profundamente en la cama. Recordó la primera vez que se conocieron. La doctora Prince había quedado dormida de esa forma también. Dejarme de esta forma merece un castigo, ¿no lo crees? Refunfuñó Pang. Sin embargo, ella estaba sonriendo. Fue a buscar una toalla para refrescar a su doctora antes de vestirla con un camisón suave que no la irritara y le garantizara un sueño reconfortante. Te amo, pero no vuelvas a tomar y dormir de esa forma, ¿está bien? Una persona borracha que se despierta suele tener resaca, pero eso no aplica a la doctora Pren, quien a pesar de beber nunca parecía tener resaca. En cambio se sintió confundida en cuanto a por qué su novia dijo no te emborraches y te duermas otra vez, Pren. Sabía muy bien que cada vez que bebía demasiado tendía a perder el conocimiento y muchas veces había cosas que dejaban atónitos a los demás. ¿Quieres tomar algo caliente? Entonces voy a tomar un té de jengibre. La doctora Pren se sentó esperando lo que había pedido de su novia. Era su día libre y se había despertado tarde. Pax se había encargado ella sola de hacer un desayuno sencillo. ¿Te divertiste anoche? Fue divertido, pero la doctora Melan y el doctor Tang siguieron hablando y bebiendo demasiado. Estos dos amigos doctores cercanos seguían hablando con ella y la doctora Lada, entregándoles bebida constantemente. Con razón la doctora Melan dijo que anoche sería un poco difícil. Aquí tienes tu té de jengibre. ¿Eso dijo? Sí, me lo recordó 2 veces. ¿Y te engañaron? Claro que no. Me costó mucho trabajo tratar contigo. ¿Quién se emborracha, se quita la ropa y luego se queda dormida? Basta, no digas eso, lo digo en serio. Te grité, te sacudí, pero aún así te dormiste. Imagínate eso. La oradora sonrió mientras hablaba, pero la cara del oyente se puso inmediatamente roja, aunque levantó el té de jengibre para beber y ocultar su vergüenza. Pang sabía muy bien que la doctora se sonrojaba profundamente ante la mención de emborracharse y quitarse la ropa y además caer en un sueño profundo. Basta, no hablaré más. Estás avergonzada, ¿verdad? ¿A dónde vas? Es tu día libre. ¿No vamos a ir de compras? Claro, lo había olvidado. Aún no eres muy vieja, pero ya estás olvidando las cosas. ¿Me llamaste vieja? No, ¿cuándo dije eso? La doctora Pren entró a la habitación dejando una sonrisa para su novia, quien le devolvió la sonrisa. Ya sea en el pasado o en el presente, sabía, doctora, siempre tuvo una forma de hablar que parecía inocente, pero había algo escondido en sus palabras. Seguro que parece que sí, no soy vieja. Más tarde se descubrirá si era mayor o no. Pero, por ahora, si no se cambiaban de ropa y iban de compras juntas, la doctora Bren podría empezar a quejarse. El famoso centro comercial no lejos de su condominio fue el lugar donde decidieron ir de compras, para comprar algunos artículos para reemplazar los viejos que se habían agotado. ¿No vas a usar gafas de sol y sombrero para disfrazarte? Bren, ha pasado un tiempo desde que trabajé en la industria del entretenimiento. Cada vez que iban de compras juntas, la doctora Bren le seguía. Le sugería en broma que se vistiera elegante. A veces, cuando seguía las palabras de su novia, era su novia quien le gustaba hacerla disfrazarse. Pero si vuelves a aparecer en las noticias, ¿o tienes miedo de aparecer en las noticias conmigo? Parezco asustada. Las palabras tranquilas y el rostro inexpresivo
hicieron que Paz rápidamente tomara la mano de su novia antes de caminar juntas. No porque nos amamos, sino más importante es que ya no trabajo en los medios. Si hubiera tenido miedo de ser noticia, no habría decidido amarte. Gracias por amar a una villana que hace cosas malas. Ya no eres una chica que dice cosas malas. Si todavía fuera una, te enojarías. Me abofetarías por todos lados y seguirías enojada por el resto de mi existencia. Claro que sí, es muy inteligente. ¿Realmente me abofetarías? Mi vejiga estaría magullada, eso dudaría mucho. Deja de ser tan pegajosa. Escojamos nuestras cosas. La doctora Pre miró a su novia. Le pidió que dejara de ser pegajosa y se dirigió a la sección donde pretendía hacer compras. Si seguían hablando así, ella se sentiría más avergonzada, y a Pan le encantaría hacerla sonrojar aún más. Ser pegajosa era bueno, pero no en un lugar con cientos de pares de ojos mirándolas, aunque por lo general mantenía un rostro serio, y también podía sentirse avergonzada. ¿Qué debemos comprar primero?, preguntó Pan. Vayamos primero a la sección de cosméticos. Loción y perfume también, luego bajaremos al piso inferior, a comprar artículos para el hogar. Hoy puedes elegir lo que quieras. No, elijamos juntas. Entonces vayamos. La doctora Pren se rió cuando su novia empezó a fruncir el ceño. A Pac nunca le gustó que le dijeran qué elegir o decidiera por su cuenta. Pac siempre quiso que tomaran decisiones juntas. Quiero que elijas conmigo, muy bien. La doctora Pren quiso reír, pero se contuvo porque si reía, su hermosa actriz podía enfadarse. En lugar de disfrutar del día libre de compras, terminarían intentando hacer las paces, y estaba segura de que la forma en que pagaría las paces implicaría ser pegajosa hasta que regresaran a su habitación privada. Algunos empleados de la sección de cosméticos podrían sentir curiosidad o incluso querer preguntar cuando vieron a la bella y familiar actriz tan cerca de la mujer a su lado, incluso pareciendo que eran más que simples amigas. Pero nadie se atrevió a preguntar. Nada, excepto unos pocos que se acercaron a tomarse fotos con la bella actriz. Y fue la doctora Pren quien se ofreció como voluntaria para ser la fotógrafa de las fans de Pac. Tengo que irme ahora, dijo Pac. ¿Ya no actúas?, le preguntó una fan. Ahora quiero intentar hacer otras cosas, es más, actuar. De todos modos tendré que disculparme. Pac sonrió a sus fans mientras tomaba la mano de Pren y caminaban comprando juntas. Nunca se cansaba de que la gente se le acercara para tomarle fotos, porque entendía bien sus sentimientos. Cuando realmente admiras a alguien, quieres acercarte a él, aunque sea un poco. Después de terminar de comprar, decidieron cenar en un restaurante japonés. Pero antes de que pudieran entrar, Pac tuvo que detenerse cuando su ex mejor amiga le bloqueó el paso. Esperaré adentro, dijo la doctora Pren a su novia, ignorando la mirada de la mujer que una vez causó caos en su vida. Porque la mujer llamada Nan no merecía la atención. Solo voy a hablar un momento. Quiero hablar contigo a solas. La voz que interrumpió hizo que Pac apretara más las manos de Pren. Hablemos aquí, Nan. Quiero un tiempo a solas contigo. Tengo tiempo a solas con gente importante. Lo que ella dijo era verdad. Si alguien era importante, no había necesidad de pasar tiempo a solas. Su corazón pertenecía solo a Pren. Y ella era la más importante. Nan, si no vas a hablar entonces, discúlpame, me tengo que ir. Has cambiado demasiado. El tiempo realmente cambia a las personas. Claro, el tiempo me enseñó quién era bueno y malo. Y ahora necesito irme. Pan, llamó la mujer. A Pan no le importaba la voz de su antigua amiga cercana, aunque la voz de Nan hizo que muchas personas miraran con curiosidad. Lo único que le importaba eran los sentimientos de su doctora. ¿No deberías ir a hablar primero con tu amiga? No es necesario. Tu amiga podría estar molesta. Sé qué hacer y qué no hacer. Nadie es más importante que tú, mi querida doctora. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Los quiero. Bye bye.